Bueno, vamos a ver un par de ejemplos del método de derivación gráfica para encontrar una transformada de Fourier. Y este método resulta interesante porque, si recuerdas, la definición de la transformada pues involucra una integral, es decir, muchas transformaciones se encuentran a través de una integración. Sin embargo, vamos a ver un método en el que vamos a llegar al mismo resultado pero derivando, lo cual llama la atención. Entonces, vamos a empezar con el método. Ya lo habíamos empezado a revisar con Laplace cuando encontramos la transformada de una gate, de una compuerta, pero ahora lo vamos a aplicar con Fourier. Y la señal de la cual queremos la transformada va a ser la siguiente. Estamos en el tiempo, lo dice el nombre. El proceso de derivación se realiza en el tiempo. Entonces, hasta casi al final, ya que encontremos cómo es la función derivada, nos pasaremos al mundo de la frecuencia cuando queramos finalmente encontrar lo que nos están pidiendo. Pero la derivación ocurre en el dominio del tiempo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Donde f de t va a ser una función definida por intervalos de la siguiente manera. Fíjate, esta función, vamos a ponerla aquí, ¿qué devuelve? Bueno, devuelve varias cosas. Devuelve 0 para cualquier t exclusivamente menor que -2. Devuelve esta rampa, esta línea recta, la devuelve entre -2 y 0. Después devuelve un trazo constante de tamaño 1, no, perdón, de tamaño 2, para t's entre 0 y 4, y finalmente devuelve 0 para cualquier t mayor que 4. Pero nos falta ver cuál es la regla de correspondencia de esta rampa. Esta rampa, si te fijas, tiene una pendiente de 1. ¿Por qué digo que tiene una pendiente de 1? Bueno, pues porque acuérdate que la pendiente está definida como cambio en y, que son 2 unidades, entre cambio en x, que son 2 unidades. 2 entre 2 es 1. Y además la ordenada al origen es 2. Entonces esta recta, esta rampa, es de la forma t más 2. Ahí está la ordenada al origen de tamaño 2 y una pendiente de 1 que está multiplicando a la t. Y esto es importante porque si vamos a derivar, pues si recuerdan sus notas, fuimos derivando cada uno de estos valores en estos intervalos para poder encontrar el gráfico de la derivada de f. Entonces vamos a graficar. Ahora vamos a determinar la primera derivada. Sale. Entonces, ojo, de menos infinito hasta un instante antes de llegar a -2,
la función devuelve 0, 0, 0, puro 0. Entonces la derivada de 0, como lo vimos en nuestras notas, la derivada de 0 pues va a ser 0. O lo puedes ver de otra manera. Si la función devuelve puros ceros, no hay cambio en lo que devuelve. Si no hay cambio, entonces el cambio vale 0. Por lo tanto, graficamos el cambio de tamaño 0 desde menos infinito hasta menos 2. Luego fíjate, ¿qué sucede de menos 2 a 0? De menos 2 a 0, la función tiene una rampa de t más 2. Entonces, para ver qué sucede de menos 2 a 0, yo tengo que derivar, como lo hicimos en las notas, a t más 2. Si derivamos t más 2, pues nos da 1 más 0, o sea, 1. Es decir, de menos 2 a 0, la derivada devuelve 1. De menos 2 a 0, la derivada devuelve 1. ¿Sí está claro? ¿Qué sucede en el siguiente intervalo? De 0 a 4. De 0 a 4 la función devuelve 2, 2, 2. No hay cambio. Derivada de no hay cambio, 0, entre 0 y 4. Y estamos en este punto. ¿Qué sucede en 4? En 4 la función deja de devolver 2 para empezar a devolver 0. Esto es un cambio, un salto, una discontinuidad tipo salto de tamaño menos 2. Entonces ya vimos que para representar cambios instantáneos utilizamos a la delta de Dirac. Y ahora ya estamos en este punto. ¿Y qué sucede con el último intervalo? Para las t mayores que 4. Para las t mayores que 4, la función devuelve 0. Derivada de 0, 0. Y las notas nos decían que el proceso de derivación gráfica se detenía en el momento en que yo tenía puras deltas de Dirac y ceros. Aquí tengo 0, 0, 0, delta de Dirac y ojo aquí, tengo un intervalo que no es ni 0 ni delta de Dirac. Entonces debo de seguir derivando. Perdón, aquí me faltó que esto es la primera derivada. Y entonces repetimos, ojo, repetimos el procedimiento y ahora empezamos a ver el cambio del cambio. Por lo tanto, necesito yo determinar la segunda derivada. Si cuando termine de hacer este análisis ya tengo un gráfico que tiene únicamente ceros y deltas de Dirac, le pararemos en la segunda derivada. Y si no, tendremos que calcular la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ojo. Vamos a ver cómo cambia la función f'. Ya no lo vean como si es una derivada o, no, o la segunda o la tercera o la función sin derivar. Véanlo como una simple función que vas a derivar. Entonces, ojo, para esta función, la que sea, voy a derivarla. Entonces, de menos infinito hasta menos 2, esta función devuelve ceros. Derivada de 0, 0. En 2, si te fijas, hay un salto donde la función deja de devolver ceros para devolver 1, 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, hay un cambio de tamaño 1 y entonces aparece una más una delta de t. ¿En dónde? En menos 2. Estamos aquí parados. De menos 2 a 0,
La función devuelve 1, 1, 1. No hay cambio. Si no hay cambio, el cambio es 0. Ahí está. Estamos parados aquí. Y ahora la función debe de dar un salto para dejar de devolver unos y empezar a devolver ceros. Y eso implica un cambio hacia abajo de tamaño -1. ¿En dónde está ese cambio? En t igual a 0. De 0 a 4 no hay cambio. Tampoco hay cambio de 4 a más infinito. Pero me falta discutir lo que sucede en t igual a 4. Ojo aquí, por favor, fíjense. Voy a derivar a la delta de Dirac que tengo aquí. Entonces, primero lo vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es el fenómeno que sucede. Tú estás parado aquí. Ahí estamos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la función que está aquí parada y viene devolviendo ceros, de pronto se topa con un fenómeno que le dice, brinca hacia abajo, da un salto de tamaño 2 hacia abajo. Entonces, en 4, tú das un salto hacia abajo de tamaño 2. Estás en 2. Y ahora estás aquí, en este pozo. Pero no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Porque la función dice, al siguiente instante, debes de volver a devolver, valga la redundancia, debes de devolver otra vez ceros. ¿Cómo es posible que estando en un pozo de tamaño -2 empieces a devolver ceros en el siguiente instante? Eso solo es posible si aquí tú volviste a dar un salto, pero ahora hacia arriba de tamaño 2. Y ahora vuelves a estar donde un instante antes estabas, antes de el pozo. Y ahora estás aquí. Y ya empiezas a devolver 0, 0, 0. Este simbolito que acabamos de encontrar es un mismo fenómeno, no son dos fenómenos. Este simbolito representa a -2 delta prima de t-4. Si te fijas, este menos indica que primero bajaste 2. Bueno, este 2, el menos indica que bajaste, que hubo un salto hacia abajo. El 2 indica que fue un salto de tamaño 2 hacia abajo. Y luego, necesariamente, debes de volver a subir. Este es el símbolo de la segunda derivada. Pero en la función que tú estás derivando, este salto hacia abajo y hacia arriba te deja en el nivel 0 donde estabas originalmente. Y ya, si te fijas, ya terminamos el proceso de derivación gráfica porque acabamos de llegar al punto donde tenemos puros ceros y deltas de Dirac.